Bueno, entonces nosotros la vez pasada definíamos lo que era el valor de riesgo con la inversa generalizada y la construimos, la inversa generalizada a izquierda, y definíamos simplemente lo siguiente, el valor de riesgo, el valor de riesgo es, entonces, sea L una función de pérdida, sea L una función de pérdida distribuida F sub L. Recuerde que en la práctica uno tiene que L distribuye F estimado sub L, ¿cierto? Porque en la vida real uno no tiene el modelo real, sino uno tiene el modelo empírico que se puede estimar ya sea con el modelo de, ¿cómo es? De stock o con el modelo con el modelo de los retornos cuando tiene uno una acción con crecimiento exponencial y con contrato europeo, etcétera. Eh, O sea, sí, esta es la que uno estima, señor. solo para entender esa parte. O sea, ahí es el valor del riesgo, es una función de pérdida que se aproxima con la función L, con la F, el sub L, en donde F se estima con FL, ¿sí? Exacto. Nosotros, Ok. si nosotros recordamos L de T más 1, L de T más 1, nosotros estimábamos el modelo L de T más 1. Lo estimamos, por ejemplo, en el caso de los retornos cuando tienen contrato europeo, entonces eso es normal, eh, menos W sub P transpuesto por mu gorrito, W transpuesto sigma, W. Esta es F sub L estimado. Si recordamos esa parte. Sí, sí. Entonces, bueno, eso ya lo tenemos, ya podemos cómo estimar esos modelos. Ahora tenemos una función de pérdida con su función estimada. Entonces se define como el valor de riesgo de un nivel de significancia alfa se define como la función acumulativa eh, inversa, inversa por izquierda de esta, con una significancia alfa. Vemos por la definición de inversa generalizada, este es el ínfimo de todos los x pertenecientes a los reales, tales que f sub l de x mayor o igual que a la significancia alfa. Ese es el más pequeño, al que f sub l es mayor que alfa. Y ahí ya me preocupa. ¿Qué tenemos en la vida real? Entonces, Ujú. en la vida real tenemos el valor de riesgo estimado con una significancia alfa. Y es ese modelo que nosotros estimamos, le sacamos la inversa generalizada y le colocamos alfa. Es el ínfimo en R, tal es que la función estimada de la distribución de la pérdida es mayor que el nivel de significancia alfa. ¿Listo? Ok, listo. Uy, o sea, que pertenezca a R, ¿no? A los reales. A los A reales. ¿Ah? la función de los y con la distribución. Esa es la, esa es la densidad de. La distribución acumulativa. Ujú. Esa es acumulativa, esa ya es distribución, ok. Entonces, ¿qué Eh, pasa? eh, Nosotros vale. tenemos una distribución acumulativa, ¿sí? Que es una normal, bien buena. Esa es la función de pérdida. Yo voy a decir que un valor de riesgo es Ujú. cuando la distribución acumulativa es más grande que alfa, o sea, esto de acá. Y hay una cosa, dame una cosita. Sí, 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 sí. Entonces voy a decir que es esto. Si yo, aunque es que este alfa no es significancia, sino es confianza, ¿vale? Eh, bueno, Es- sí. Creo que se llaman, no, pero creo que sí lo llaman con una significancia, ¿no? por ejemplo, si es del 95%, entonces acumulo 95%. ¿Sí? Es que la significancia es uno menos la confianza. Entonces, no sé por qué lo nota alfa, pero Ya, no menos la confianza.
O sea, sería 99%, 90 y tantos. Exacto, entonces acá digamos, por ejemplo, tengo el 99%. Teniendo acá el 99%, esto me da una pérdida, no sé, de 5. Entonces, si la pérdida da más de 5, es muy riesgoso para la empresa porque pasó la significancia que soporta. ¿Sí? Ajá. Recuerde que entre más grande sea la pérdida, es peor. Era lo que nos Y confundíamos un porque punto, pensamos que la pérdida era negativa y no, la pérdida es positiva. ese pescadito, ¿cómo es que se llama la letra? El alfa, Ese alfa sí es la confianza. Sí, buen punto. confianza, sí, 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 tenía ese duda. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Listo, vale. Hay unas distribuciones que se llaman las distribuciones elípticas, no sé si las has escuchado. No. Vamos a definirlas. Distribuciones elípticas. Distribuciones elípticas. Las distribuciones elípticas son esas distribuciones variadas, tal que f de el vector aleatorio x evaluado en un vector de observaciones, una función f, bueno, h de la inversa generalizada, bueno, del módulo de la inversa generalizada, Ujú. multiplicado por una g de la distancia de Mahalanobis, menos mu transpuestos, menos 1. Ok. ¿Es el módulo de la inversa? ¿Eso es una determinante o...? Determinante, sí, qué pena. Determinante de la inversa, es que es la cosa. Determinante de la inversa por la distancia de Mahalanobis. Esta señora acá es la que se llama distancia de Mahalanobis. Ok. Y es una distancia mesurable, por ejemplo. La distancia de Mahalanobis, la ventaja es que es conmensurable. ¿Por qué? Porque yo no estoy sacando una distancia con peso y estatura no tienen nada que ver. Entonces, esta distancia las estandariza y me da una distancia adecuada. La Mm. distancia de Mahalanobis de X a mu con la matriz de varianzas y covarianzas sigma. Ok, y ese del vector del estimado menos la esperanza mío, eso es un elevado, es un traspuesto, ¿cierto? Traspuestos. Ah, listo. De hecho, la normal multivariada, recordemos que era así. Era 1 sobre raíz de 2 pi a la p, varianza a la 1 medio, exponencial de menos 1 medio, distancia de Mahalanobis. Entonces, si usted nota, la distribución normal multivariada es una distribución elíptica. Luego, la normal p variante con media muy varianza sigma cuadrado pertenece a las distribuciones L, a las elípticas. ¿Vale? Ok. O sea, también se pone la distancia de Mahalanobis dentro Y del si usted ve, exponencial. exacto, esto es una distancia de Mahalanobis. Entonces, la función g es el resto. O sea, la función g es lo verdecito. La función g O sea, ahí está. Ya. O sea, la H la abrió, la mostró como la función de distribución, ¿sí? exacto. H, por ejemplo, es 1 sobre esto y le saco raíz. Y acá tenemos la inversa, aunque bueno, está arriba, pero simplemente le sacamos inversa y ya queda el determinante de sigma. Voy a dejar solo el Ujú. determinante de sigma. Ya entiendo. Ok. Pero eso es un ejemplo, o sea, es un caso puntual en el que se Caso ponen. puntual. La T multivariada también. La T multivariada. Existe una función que se llama la T multivariada. Sí. Entonces, por ejemplo, la T multivariada, esa también es bueno. Bueno, bueno. Entonces, sigamos. Bueno, entonces, vamos a ver, por ejemplo, el primer caso, la normal. La normal. X distribuye normal con media muy varianza sigma cuadrada. Digamos que L distribuye así. Distribuye normal. ¿Qué es lo que pasa con las funciones de riesgo?
las funciones de riesgo pasa eso. O sea, yo le saco los retornos y los retornos son estacionarios normales. Bueno, Ujú. entonces la función de pérdida evaluada en X, por definición, es la probabilidad de que la pérdida sea menor que X. ¿Sí o no? Esa es la definición, ¿o no? Sí, que la pérdida sea menor o igual a X. Estandaricemos. Por ejemplo, uno acá tiene la pérdida, son los retornos, el R sub t, y el R sub t converge normal con R barra y ese cuadrado. Yo Entonces, tengo una pregunta, qué pena, ¿eso es de la parte de más arriba? Cuando estaba definiendo la definición de la distribución elíptica. Ah, más arribita. Ahí. Donde dice definición de distribución elípticas, ahí al lado derecho tiene de... eso significa distancia de Mahalanobis de X a la media. Esa es la nomenclatura de esa función. Listo. Ajá. Ya. Entonces, bueno, la función de distribución acumulativa por definición es esto. Estandaricemos la probabilidad de L menos mu. Recuerde que en la vida real uno tiene esto de acá. Lo que nosotros hicimos, todo un proceso para esto. Pero teóricamente uno pues tiene recordarlo, para recordarlo. Lo dividimos sobre sigma y esto es menor a X menos mu sobre sigma. Y esta es la distribución normal acumulativa, que es la que se llama phi. Phi evaluada en X menos mu sobre sigma. Y este es simplemente la probabilidad acumulativa de la estándar. Ok. Entonces recordemos, si yo quiero el valor de riesgo de una confianza alfa de la función de pérdida, es la función inversa generalizada izquierda de la función de pérdida con una confianza alfa. Y esto recordemos como es continuo, entonces existe la inversa de L con respecto a alfa. Y la inversa simplemente es mu más sigma por phi a la menos uno de la confianza, ¿vale? Ok. O sea, uf, o sea, la inversa a la izquierda, si es así que se lee. Sí, pero como es continuo, entonces es la inversa normalita. Ese es un menos uno. Listo. Y eso es igual a la función del esperado más la confianza por la función de inversa de, evaluada en la confianza, pero la función inversa no sé, es de De alguna la distribución. normal. Esta es la distribución normal. Entonces esta ya es el cuantil. Por ejemplo, para 0.95, Ah, esto es 1.645. Para 0.975 es 1.96. Para bueno, sí, 0.9, claramente ahí ya tenemos como la tablita de relación entre lo que es la confianza y... exacto. Algo que acá no aclara, pero si digamos yo quiero estimar el valor de riesgo de, digamos, la función de pérdida bajo un modelo de contrato europeo, que tengo los retornos, entonces será el retorno medio más la desviación de los retornos multiplicado por phi a la menos uno de alfa. Digamos, si yo quiero el valor del riesgo de los retornos, el valor de riesgo de la función, por ejemplo, tengo que la media de los retornos es 0.4 y con una desviación de 0.2. Entonces, el valor de riesgo de alfa Ujú. es igual a la media de 0.4 más la desviación estándar 0.2 multiplicada por la inversa. En este caso, digamos 99%. Entonces, el 99% es 2, entonces multiplicamos por 2. Da más o menos 0.8. Si el retorno futuro está por 0.8, se dice que la acción está en riesgo de pérdida, ¿listo? Porque ese es el Ajá. valor de riesgo. Si el retorno T más 1 es mayor que 0.8, entonces existe riesgo. Riesgo.
significativo. Mucho riesgo significativo, porque con una confianza del 99%, la pérdida va a ser menor. O sea que si es mayor, oiga, hay riesgo significativo, póngale las pilas. Eso es cuando el contrato es europeo. ¿No? Europeo. A ver si le entiendo, o sea, el retorno es como la rentabilidad de la acción, ¿sí? Pero medio. Bueno, Si, menos el retorno, qué pena. La pérdida se define como menos el retorno. ok, ok. Sí, o sea, sí, ahí estoy perdiendo 0,8, listo, ya. Ahí está O sea, perdiendo. eso multiplicado por la inversa de tal, ahí me da como una proporción y eso me da un valor al risk, que es un negativo. Am, Ajá. pero entonces en la fórmula el 0,4 debería ser un un negativo, ¿no? O estoy mal. La Bueno, fórmula, ¿cuál? no, mentiras, no sé. No, en el SR, Son menos 0,4, entonces acá cero. pero no sé, no, mentiras, ahí estoy hablando paja. Ay, no. Luego, si el retorno es menos el retorno es menor que cero, o sea, el retorno es negativo, hay riesgo significativo porque quiere decir que la acción empieza a bajar. Sí, 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 Mm, ahí fue un error mío. Ujú. ok, sí, es un R negativo. Ok, ok. Pero lo extraño de esa fórmula es que ahí la desviación empuja hacia arriba, ¿no? Le reduce un poquito la No, este pérdida. sí es positivo, no, espere, este sí es positivo. De pronto estoy mirándolo mal. Eh, Como es eh, simétrico el asunto, sí. la pérdida supera un número positivo de la cosa. Y habíamos dicho que menos los retornos era la pérdida cuando tenemos el contrato europeo. Sí. ¿Sí vamos bien o no? De hecho, el segundo ejemplo es la testión, pero es la misma vaina. Ya. O sea, este es el primer ejemplo, ¿cierto? Y el segundo ejemplo nos dice simplemente que el valor de riesgo, cuando tengo una testión, que es la vida real uno no tiene una normal, uno no conoce la varianza. Entonces, es simplemente la media, en nuestro caso es estimado, más la desviación estándar estimada por la t-student de v con v grados de libertad con probabilidad alfa. Listo, eso es lo Ah, mismo, ok. exactamente lo mismo. Algo que no es la normal, sino la testión, que es lo que uno conoce. Y v grado de libertad, recordemos que es, v grados de libertad es el número de datos que yo estoy estimando menos uno. Es muy parecido al número de datos, pero, bueno. Ujú. El value risk con la confianza de L está. Es igual a sí, un estimado y una varianza de la distribución de student. Sí. Correcto. Y esa Y es igual a n-1 grados de libertad, que se, que se aproxima a una normal, ¿eso sí? No, que Que se sea, aproxima a n. que sea aproxima a n. Ajá. Mm. ¿Listo? ¿Dudas ahí o todo súper claro? No, está ahí muy bien. Entonces, Listo. value que es igual a mu, claro, por la inversa de esa distribución. Y el value risk de L. Bueno, eso es una demostración. Listo, 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 bien. Vamos a definir la caída, ¿listo? El expected shortfall. Uy, una pregunta, pero el ejemplo uno, ¿en qué página lo vio? Ese está en las diapositivas. No sé si. En la página 32 del PDF. 31 del PDF es que es. Pero ese es el de la distribución Chicua, es el de Testuán, perdón. Sí. La de la opción, el que vimos antes, ese si no lo encuentro. Ahí está arriba. Ahí está el 2 el de la testión y el uno es el de la normal. Ah, ok. O sea, está debajo del dibujito de la gráfica, ¿cierto? Correcto.
Ese es el de la textura, el que está bajo el dibujo de la gráfica. Ah, Ujú. no, mentiras, qué pelota ya. Los dos están en el mismo slide, listo ya. Exacto, exacto. Listo. Entonces, bueno, ahí nos explica cómo es cuando nosotros tenemos en general. Entonces nos explica cómo es la solvencia y cómo se define la solvencia. Pero vamos a ver primero la parte ¿de qué? De caída, cómo se define la caída y vamos para allá, ¿vale? Listo, listo, no hay problema. Para ver la necesidad de por qué vamos a definir solvencia. Listo, entonces vamos a definir la caída. Mm, Listo. Definición. Entonces ya hemos hecho un buen camino. Listo, ya hemos hecho un buen camino. ¿Qué pasó? Hemos estimado Ujú. pérdida, definimos la pérdida. Vimos que, por ejemplo, en el contrato europeo la pérdida son menos los retornos. Y modelando esa pérdida, pudimos ver cuál es el valor de riesgo bajo una confianza. Entonces, eso nos puede dar el indicativo de que si yo hallo el retorno próximo o la pérdida próxima, está perdiendo significativamente la empresa de riesgo. ¿Listo? Ok, Ahora vamos a ver, a definir lo que es la caída. ya. O sea, ya no nos va, si ganamos, bien, pero si perdemos, entonces ahí es donde nos vamos a ponernos, pues entonces, bueno, vamos a definir lo que es la caída. La caída. Y la caída simplemente nosotros tenemos L con un modelo de probabilidad F sub L. Y ahora la caída simplemente vamos a considerar, de hecho. No sé si te acuerdas cómo definíamos X más. Pues por X, el... No. X es mayor que cero y cero si X es menor que cero. Por ejemplo, X menos A más es igual a X menos A si X menos A es mayor que cero, o sea, si X es mayor que A, o cero si X es menor o igual que A. Toma un valor así, mira. Mm. En A empieza a crecer. Esa es la función. ¿Listo? Entonces, pues vamos, si te acuerdas, esto se usa mucho en regresiones planas, que lo vimos ya hace ratico. Ah, ok, listo, sí. Sí, creo que lo vimos una vez. O sea, Eso. este ya define con punto de corte la función. Ajá, exacto. Exacto. Entonces uno puede pues meter cualquier cosa. Nosotros vamos a meter la función de pérdida ahí, dentro de L. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y vamos a ver cuál es, cuál es el valor esperado de la caída con una confianza alta de una función de pérdida determinantes. Uno sobre uno menos alfa, porque yo no voy a ver no me interesa, o sea, solo me interesa lo que está entre, o sea, lo preocupante es cuando haya riesgos. ¿Sí? Entonces voy a ver cuando hay riesgo. Entonces es uno menos alfa. Y voy Sí. a revisar cuando el valor de pérdida esté entre alfa y uno. Y voy a revisar esos valores de riesgo con esas significancias que están arriba. Entonces, esto es el valor de caída cuando hay riesgo. O sea, esto tiene sentido cuando hay riesgo. Mm, ah, ok, Solo tiene sentido cuando hay riesgo. Lo que cuando... no entiendo ahí es el value at risk de esa integral, si no la, o sea, yo sé que va desde el punto de la confianza, por ejemplo, 5%. Usted eh, mete acá desde alfa hasta uno, desde el 95% hasta el 100%. Va metiendo y va hallando el valor de riesgo y lo va multiplicando por el de va metiendo y trun, 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 trun. pero el alfa es 5, o sea, si es una confianza, el alfa, si es confianza sería como el 5%, ¿cierto? Al revés, 95%. Y yo pensaba que era significancia, pero después me di cuenta que era confianza. La Ah, confianza es un número grande. La significancia, ¿sabe por qué me confundí? Porque es que alfa uno lo usa para, o sea, esto sí es la significancia. esa es la significancia.
La confianza es simplemente el alfa. Y va desde la confianza hasta 1 y va con los valores de Ok, es que yo, o sea, en el libro en el que yo tengo, en el que compré ayer, sí definen el nivel, o sea, C, nivel de confianza igual al 5%, y Por ejemplo, hay ponen, una función que se llama la función de supervivencia. Se define como 1 por 1 menos la función acumulativa. Esto es una especie de, o sea, es un complemento a la función de supervivencia. Pero pues eso, digamos, lo va a ver usted más adelante. Por ahora, veamos el valor de caída como lo que me preocupa, que es 1 menos alfa, integral desde 1 menos alfa de más. Y eso es ok, simplemente la esperanza de la caída, de cuánto es lo que espero caer cuando estoy en riesgo. ¿Eso? ok, o sea, 1 menos alfa es, por ejemplo, 95%. Ah, no, mentiras, Así. Lo que se ok. espera perder cuando hay riesgo. Mm, Cuando hay riesgo. cuando hay riesgo. Ujú. Ok, entonces, por ejemplo, el alfa es el 5%. Entonces No, va desde el puede ser 5%. 95%. O sea, el alfa es grande. La alfa es significancia. Y si es significancia es grande, ¿sí? Al revés. La significancia es pequeña. Mm, Notémoslo acá. Significancia es pequeño. La confianza es igual a 1 menos la significancia. Y esto es grande. Y recordemos acá que en este caso, en estas diapositivas, es algo súper confuso porque siempre es al revés. En este caso, alfa es la confianza. ok, alfa es la confianza. Solamente que la significancia, que es el pequeñito, siempre en la estadística es alfa. Exacto. Pero pues bueno, acá en estas diapositivas lo marca como algo. Ok, ahora sí, solo para entender vaina entonces ahí dice el value, claro, el value risk le ponen el U porque el U es el que va a variar en la integral y lo que integra es desde el límite de la confianza hasta, hasta, hasta 1. Ujú. Listo, ya me quedó claro. Lo que, bueno, ahí lo que no entiendo es por qué lo dividen sobre 1 menos alfa. Porque son los valores que nos interesan, que son los valores críticos, desde alfa, ay, perdón. No, de 1 menos alfa. O sea que lo multiplican por la Ya, el constante. universo, recordemos cómo es la definición de la media. La sumatoria de los x sobre n. Los que yo estoy sumando, porque la integral es una suma infinita, yo los que estoy sumando es desde alfa hasta 1. Entre alfa y 1 hay 1 menos alfa. Mm, Los sumo y los divido sobre el total, tal cual es. No sé si, ok, por lo que es una esperanza, una media. o sea, los sumo y los divido por el total. Ujú. Ok, ya. Sí, como por sí, ya. El rango El rango de la integral, exacto. sí, Siempre es de 0 a 1. Entonces uno sí. no lo coloca, pero en este caso es de alfa a 1, pues otro va a colocar. Ok, ok. No, listo, ya me quedó claro. Entonces Bien, la esperanza, lo que se espera perder. correcto, lo que se espera perder. Vamos a ver el ejemplo de la normal. O sea, como que el expected shortfall es la esperanza del value at risk, algo así. Correcto. Ya, aquí. Ujú. Vamos a ver un ejemplo de la normal. Ejemplo. Supongamos que tenemos los retornos, entonces los retornos son normales. Mm, digamos, los retornos muestrales pues son de student, pero como la T converge a la normal, usemos la normal. Entonces, suponga que L distribuye normal 0,1, es un ejemplito. Entonces, el valor de riesgo de una confianza alfa en L va a ser simplemente la inversa de alfa, porque la media es 0.
y la desviación estándar es 1 por la inversa de la normal en alfa. Bueno, entonces la esperanza de la caída con una confianza alfa de la función de pérdida de retornos igual a 1 sobre 1 menos alfa, integral desde alfa hasta 1 de pi a la menos 1 de u con respecto a u. Entonces vamos a aplicar una sustitución. Vamos a phi a la menos 1 de u, vamos a convertirla en x. Entonces, u va a ser phi de x, ¿sí o no? Para la Ok, acumulación. sí. Ahí le hace sustitución a la integral. Ujú. Mm, Y si yo derivo u, eso me queda la función de densidad de la normal con respecto a x, por regla de la cadena. O sea, me queda la derivada de phi grande, es phi pequeña, eso es phi pequeña, que es la función de densidad de una normal. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto es 1 sobre 1 menos alfa, integral desde... Entonces, cuando esto toma alfa, x toma phi a la menos 1 de alfa. Cuando esto toma 1, pues es cuando tiene infinito. Phi a la menos 1 de u es x. Y el de u es simplemente phi de x de x. ok, o sea, es Eso, igual, esto está igualando al expected shortfall, ¿cierto? ujú, De L. Entonces es igual a 1 menos 1 de alfa desde la inversa, porque cambian los límites al hacer lo que se reemplazó, ¿cierto? sí, correcto. Hasta infinito por los límites también. Correcto. Ujú. De U, de X, ok. Entonces, haciendo una sustitución un poco fuerte, porque resulta que phi de x depende de x cuadrado. Entonces, x depende de x. Entonces, haciendo la sustitución nos va a dar menos phi de x. Ya va a evaluar en phi a la menos 1 de alfa. En infinito vale 0, pero en esto sí vale, entonces quedaría phi. Bueno, esto es sobre 1 menos alfa. Phi de phi mayúscula a la menos 1 de alfa sobre 1 menos alfa. Y esta es el valor esperado de la pérdida cuando es una normal estándar. Si es normal, entonces hay que mostrar que simplemente es una variación. Si los retornos distribuyen normal con una mu y con una sigma, que pues no tiene la estimación, entonces uno en sí tienes el valor estimado de la función de caída con una confianza alfa de L como la media estimada más la desviación estimada de los retornos por la función de densidad normal de la inversa de la confianza sobre 1 menos la confianza, ¿vale? Ok. No me ¿Dudas o entiendo. claridad? No, ok, más o menos. Un segundo. El expected shortfall para la normal, bueno, lo que no entiendo es cómo pasó de la integral a esa parte de abajo, porque en la integral yo no, o sea, no vi de dónde salió el mío. Mm, O sea, ahí integró y al final salió, bueno, eso de U, de evaluar, multiplicado bueno, por este P. es, no, este es otro caso diferente. Este es cuando la norma es normal, Ah, pero esto no lo demostramos. Simplemente es ah, ya, cuando, porque los retornos nunca son, casi nunca son normales estándar, siempre tienen una media y una varianza. entonces en ese caso dice que eso es cuando es normal. ¿Y el de arriba cuál era? Ah, ahí está diciendo que se destruye normal. Y este de aquí arriba es cuando el más arriba. O sea, cuando la distribución es de 0 a 1. Sí, es así. Ah, y claro, el esperado es 0. Y la varianza es 1. Ese es el value risk. Y después de eso sí se hace la. Ah, ok, listo ya. Bien. Creo que entendí un poco. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, mm, hay un límite que nos da acá.
y es que el límite, primero si nosotros vemos cuando la confianza tiende a uno, entonces la esperanza de alfa sobre L, sobre el bar de alfa, que es el valor de riesgo, esto tiende a los grados de libertad sobre los grados de libertad menos uno. Es muy similar a uno. ¿Y eso a qué se debe? A Mm, que este señor, ¿sí? Voy a tener que integrar sobre todo var. Y var es una función de distribución acumulativa, pero un valor esperado. Y este también. Entonces, quiere decir que es todo el dominio. Por eso es que este tiende a uno. ¿Listo? Pero la idea pues, es no tenderlo tanto a uno porque yo quiero ver cuánto es el grado de mi pérdida, ¿no? ok, o sea que esa es una instrucción testuda, ¿sí? Esos son los números. O no, nada Bueno, que ver. sí, dejémoslo como con la testidad. Ok, entonces ahí lo que quiere decir la esperanza es lo que espero de pérdida y el value risk es lo que espero de pérdida menos uno. No, no, esto no es lo que espero de pérdida. Esto simplemente son los grados de libertad sobre los grados de libertad menos uno. Que si n tiende a infinito, esto sí. Si el número de observaciones tiende a infinito, esto tiende a uno. O sea que, pero eso siempre cuando alfa tiende a uno. La alfa tiene que tender a uno para que se cumpla esa. Para que los grados de libertad tiendan a ser uno. Sí, la verdad en cuestiones prácticas no sé para qué esta se resuelve. Pero bueno, Ah, ya entiendo. Bueno, es una relación un poco, sí, como extraña para dirigirla. eh, sí, Listo, ¿no? Una pregunta, ¿podríamos ver las gráficas, si los dibujitos, o sí me gustaría entenderlos? esto, Ese y el de más arriba, el otro, el de la inversa. estos, Sí, Alice. Es por ejemplo, de Y1 para abajo, sí. la inversa de Y1 para abajo será la función esta, ¿sí? Que va desde menos infinito hasta este valor, es la t inversa menos. Ujú. Ahora, Esa, esa, sí, esa, esa T inversa es para llegar a la función de pérdida. sí, digamos, este es un ejemplo ilustrativo de cómo hallar es cómo hallar la inversa generalizada. Eso, la inversa generalizada. O sea, por eso es que le llaman T, por la inversa generalizada. Tengo t es esta es t y esta es t inversa generalizada. Ok, creo que es al revés. Creo que es al Sí, revés, ¿no? es Que al tiene revés. toda la razón. Pero ya le entendí la idea. Y ahí lo que se me hizo extraño es el rango, ¿no? O sea, como en un lado, en el Y2, ese corresponde a muchos datos de T inversa. El Y2 corresponde a uno. Entonces, si sale Y2, la Sí, imagen inversa es, son varios. espera, si sale Y2, a ver, bueno, todos estos tienen el mismo mínimo. Sí. El mismo mínimo. Entonces, no, esta es T y esta es T a la menos uno. Sí, tiene toda la razón. Entonces, si está aquí, entonces listo, bien, normal. Pero si está en este intervalo, el intervalo desde Y1 hasta Y2, coge el mínimo, coge la inversa del P2. Ah, Y si está más grande de acá, entonces coge la función. ya, o sea que si fuera el T con la flechita hacia la derecha, no cogería el que está ahí abajo, sino cogería una línea horizontal pegada arriba. Eso quiere decir si fuera T hacia la derecha. Ok, ok, listo, ya entendí esa parte. Bien. Sí, eso sí estaba
un poco Enredadito. difícil. Sí, solamente que se me hace un poco raro esa. Y el otro es la gráfica que nos muestra Ahora miramos. la, Mm, Está más abajo. Lo que nosotros no vimos fue cómo estimar la función de stop. ¿Sí? Ahí, eso sí no lo vimos. Acá sigue, bueno, acá mm, sigue, bueno, no lo hemos visto. Que la función de pérdida se aproxima a una normal con esta, pero no lo hemos visto. Ya algo ahorita ya. lo vemos. Esto, Vale. esto, esto acá nos dice que primero tenemos acá para para la normal, ¿sí? Entonces, este es el azul, el de referencia, toda la mitad. Acá tenemos para el que viene a la 4, ¿sí? Ajá, con 4 grados de libertad. Y el rosado es el test bien para la 4 y es para la normal. Si nosotros miramos para significancias, o sea, uno menos alfa, para significancias grandes, se parece mucho la normal a la test student, pero para valores pequeños pues, difiere un poco, pero no tanto. La normal y la otra. La Con, test student, ajá. con valores de significado, o sea que son muy exigentes con Eh, 99% de Digamos, por confianza. ejemplo, acá nos muestra una test student de 4 grados de libertad. ¿Cuándo se usa la T? Cuando uno es grande, cuando uno es pequeño. Cuando el Mm, número de individuos es pequeño. Por ejemplo, si yo tengo unos precios de la acción y tengo muy pocas observaciones, uso la T. Pero en ujú, general uno tiene un número grande de observaciones. Pero eso sí es importante. Cuando uno tiene pocas observaciones, uno usa la T. Cuando la uno tiene test. varias observaciones, usa la normal. Ujú. Ok, o sea que con grandes grados, o sea, utilizando una test en uno le obtiene grandes como promedios de pérdida, Diferencias. de O sea, por pérdida. ejemplo, si yo tengo 4 datos, voy a tener diferencias entre la T y la normal. Pero yo tengo 200 observaciones preliminares para predecir la 201, voy a tener es muy similar los resultados de la normal y la test student. Ahora, si hay poquitos datos, la normal y la Ok, test student se parecen siempre y cuando las significancias sean grandes. ¿Vale? ok, o sea, con significancias del 0,5%. Ya eh, empiezan a ser pequeñas las diferencias entre la normal y la test student. ¿Vale? ok, listo, ¿no? Ya. Pues yo no sé si está muy tarde para dejar ahí. ¿Listo? Sí, 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 pero ahí luego. Pues son las 10:18, pero, bueno, lo que me falta